Temitas. Lo prometemos, lo hacemos. Prorrogamos hasta 2025 la gratuidad para cercanías, rodalías y medias distancias convencional. Vale, hasta 2025 esto se mantiene. Descuento del 50% en los abonos Avant y bonificación del 100% en los abonos y títulos multiviaje de las líneas de autobuses estatales. Gratuidad del transporte público colectivo terrestre en Canarias y Baleares. Y seguiremos cofinanciando descuentos del 50% de los abonos y títulos multiviajes en el transporte público urbano e interurbano. Medidas que han sido un éxito y han tenido una gran acogida. En el último trimestre de 2023, Renfe ha emitido más de 2,4 millones de abonos gratuitos y con descuentos en toda España. La demanda de cercanías supera un 2% a la de antes de pandemia. Este gobierno sigue trabajando e invirtiendo en acelerar el cambio de una manera tal. Esto es uno. ¿Qué más? IVA de la electricidad pasa del 5% al 10% en enero. Y no llegará al 21% todavía. El IVA a los alimentos básicos seguirá siendo el 0%. Fin de las comisiones bancarias por retirarse efectivo para las personas mayores. Y cesión de la gestión de ingreso mínimo vital a todas las comunidades que lo soliciten. No sé si están todas aquí. Bueno, aquí también otro acuerdo. El gobierno acuerda con E-Bildu prohibir desahucios de personas vulnerables hasta 2025. Esta es otra medida que se ha tomado. El gobierno de coalición extiende hasta junio la rebaja del IVA de los alimentos básicos, pero aumenta el de la electricidad y el gas al 10%. Por otro lado, mantiene los impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca y la energía, pero con extensiones para las empresas que realicen inversiones verdes. ¿Cómo es real eso para los desahucios? Pues lo será dentro de Euskadi, básicamente. O sea, lo harán en Euskadi, básicamente. O sea, eso será dependencia de lo que hagan ahí. O sea, ha sido una cesión de toma de decisiones, más que otra cosa. Descuentos en transporte público, impuestos a los beneficios extraordinarios. Lo que ha conseguido el PNV es que tanto el impuesto a las energéticas como el impuesto a la banca se integren en el sistema tributario y serán concertados o convenidos según corresponda, previa modificación del concierto y convenio en vigor, respectivamente a la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra. O sea, el PNV ha conseguido que el tratamiento de los impuestos lo haga directamente el sistema, lo haga mediante el acuerdo. Arrancó al gobierno de coalición, según defendió en un comunicado previo. Un momento. Pretendía incluir a la petición del PNV los partidos que opinan sobre la investidura de Sánchez. Aquí. Un incentivo para el sector energético por las inversiones estratégicas que se realicen ante la posibilidad de una ralentización del gasto de transición ecológica. ¿Los desahucios es para toda España? Eh... Ah, sí. La formación explica a través de un comunicado que ha conseguido que el gobierno incluya finalmente en el próximo decreto de medidas sociales y económicas que se prevean los desahucios de personas vulnerables hasta 2025. ¡Mamá! ¡Hostia! Poggers que flipas, A ver si trae el gobierno que se incluya esta medida y tras negociación de acuerdo alcanzado. ¿Dónde entran personas vulnerables? Hasta que la formación de esta propuesta que junto al tope del 3% para subir a los alquileres implantados mediante la ley de vivienda consideran imprescindibles frente a la difícil situación habitacional. Ampliación de la tarifa para las calderas comunitarias. No es la única medida que se ha pactado con el Ejecutivo, pues la semana pasada ya informó Bildu que también se había llegado a un acuerdo para la prohibición de los cortes de suministros básicos, luz, agua y gas, y la ampliación de la tarifa regulada TUR 4 para calderas comunitarias. La formación vasca valora positivamente el alcance del acuerdo, así como el mantenimiento de otras medidas sociales que permitían seguir aportando la protección aún muy necesaria en el difícil contexto estatal. Eso sí, Bildu avisa de que es plenamente consciente que las medidas no son suficientes para hacer frente a la crisis que muchas personas atraviesan. Está bastante bien. No se financia el transporte público gratuito, solo se mantiene el descuento que existe del 50% en contra de lo que dijeron en campaña. Es falso. Vamos a leer. Esto es lo que dice el sindicato de inquilinos.
Hoy sale la noticia de que el decreto que prohíbe los desahucios se va a alargar hasta 2025. Pero ¿está prohibido los desahucios con este decreto? Bueno, están prohibidos los desahucios para personas vulnerables, ¿no? En primer lugar, ¿qué significa este decreto y qué papel ha tenido? Lejos de lo que se puede suponer a nivel social, los desahucios no están paralizados. Aunque desde el Sindicato de Zaragoza hemos podido suspender temporalmente los desahucios de más de 5 millones este año en base al decreto, siguen produciéndose desahucios en Estado español. El ejemplo lo pone desde Vía, comenta que este tercer trimestre del año, esta misma semana, vimos cómo desahucian, ok. El primero porque aplica solamente a las personas consideradas vulnerables. Para detener el desahucio se necesita certificación de vulnerabilidad validada por servicios sociales. Algunos obstáculos. El juez puede no aceptar la certificación. Hay trabas burocráticas y acceder al turno de oficio no es fácil. Y como serán desde Vallecas, muchos abogados, desde Vallecas, se leen con la propiedad sumando a otros sociales. Claro, esta es la otra parte. Por eso preguntaba. En tercer lugar, por la falta de voluntad política, de dicho otro modo, tanto de incapacidad como por el propio interés político, la vivienda continúe siendo un negocio. Vamos, que probablemente. Que es lo que suele ocurrir en. Es como. Por esto, realmente, y eso es lo importante, este tipo de medidas tienen que ir acompañadas de movimiento en la calle. Porque si no, pasa este tipo de cosas. Es decir, el resumen es que la medida está bien, pero a la hora de tomarla, la realidad es que los organismos no son eficientes. Entonces, si tú necesitas pedir la vulnerabilidad, en el proceso puedes encontrar trabas que aun siendo vulnerable, como no está suficientemente legislado o no hay suficientes vigilantes de que se cumpla, no te la pueden no dar. Y de nuevo, esto también va de la mano por ejemplo, con el salario mínimo. Tú subes el SMI, pero si no controlas los precios y no controlas la acción de los empresarios mediante, por ejemplo, actuaciones mediante inspecciones, lo que pasa es que o te contratan en negro o suben los precios. Entonces, aunque suben el SMI, ¿de qué vale? Porque, ¿sabéis? Es decir, que es una medida que está bien, pero que faltan más. Es como poner trenes gratis. O sea, si tú pones, los trenes van a ser gratis ahora, pero no subes el número de trenes, no vas a poder afrontar la demanda que aumenta. Y como no vas a poder afrontarla, lo que va a pasar es que la gente, aunque sea gratis, no lo va a usar. ¿Entendéis? Es decir, de hecho esto suele pasar mucho al gobierno del PSOE, que es que publican una medida, pero no es una medida completa porque no abarca todos los puntos de actuación de esa medida. Entonces, al final, pues te dicen, sí, tienes transporte gratis, pero no subes el número de trenes. Y como no hay número de trenes, pues realmente no puedes usarlo, porque a menos que metas el triple de personas donde antes había solo la mitad, pues claro. Y pues eso. ¿Y eso es culpa del gobierno? No es que sea culpa del gobierno. Es que la actuación en calle, es decir, es que la actuación legal del Estado no va a solucionar problemas que son consecuencia de la eficiencia de la asociación en calle. Es decir, el Estado te puede poner una ley, pero no va a conseguir cumplir la ley porque no hay suficientes actores para cumplirla. Entonces, ¿es culpa del empresario? Claro que es culpa del empresario. Pero es que tú, el empresario, sabes que esa va a ser su actuación porque así funciona el sistema. Es decir, el empresario y el propietario va a tener la actuación de siempre moverse por su beneficio primero que el beneficio social. Entonces, ¿quién es la contraparte? Tú. Tú y las asociaciones de inquilinos, los sindicatos de inquilinos y el Estado, en principio. Pero el Estado es solo una parte garante legalmente, no lucha. Es decir, son los sindicatos de inquilinos y las personas que vienen a estar asociadas y sindicadas para luchar contra ello. Si no lo haces, el Estado va a afrontar su parte, pero falta la tuya, que es la de evitar que ocurran los desahucios, plantar cara directamente en las sedes de los lugares, Entonces, ahora que han cedido regalías a la Generalitat, ¿están obligados a afrontar ese gasto de transporte? No lo sé. No lo sé, la verdad. Habría que ver. Sí, llame versus Evo, ahora lo hablamos. O sea, eso es parte de las medidas, como siempre. O sea, por eso las medidas del gobierno suelen ser incompletas. En parte porque, realmente, si hablamos de capacidad, el gobierno no puede llegar a eso. Es decir, bueno, puede, por poder puede. Otra cosa es que el gobierno no tiene la suficiente capacidad de gestionar todas las diferentes instancias que no existen o están
oligopolizadas. Es decir, si tú necesitas poner recursos, claro, lo lógico desde el Estado, si vas a asumir el papel que debería asumir el sindicato, es tienes que conseguir subir el salario mínimo, tienes que conseguir aumentar lo suficiente con el dinero público las inspecciones y a la vez tienes que financiar el control de precios. Pero desde que te falle una de esas tres, o sea, una de esas dos, ya tu medida ya no tiene sentido. ¿El gobierno quiere? Eso habría que verlo. Tampoco creo que sea... No lo sé. No sé si es que quiere o no. Creo que es más bien que no sabe gestionarlo. Que eso sí que creo que es cierto. Estoy bastante, de hecho, bastante seguro. También se han revalorizado las jubilaciones, ¿vale? Suben las pensiones un 3,8%. Para mejorar la vida de la gente, de modo especial en medio de esta incertidumbre que sigue presente, tanto derivada de la guerra de Ucrania como también ahora del conflicto en Oriente Medio. Para empezar, hemos aprobado algo muy importante para los pensionistas de nuestro país, que es la revalorización de sus jubilaciones conforme al IPC, es decir, al 3,8%. ¿La pensión de orfandad que cobró también? Sí, todas. Son todas las pensiones, ¿no? No, es solo las jubilaciones. Las pensiones en general también han subido. Y creo que esto es muy importante, volver a recordar que es una de las principales conquistas que hemos consolidado durante estos últimos 4 años. Hubo muchísimos jubilados y jubiladas que se manifestaron durante la crisis financiera como consecuencia de los recortes en el sistema público de pensiones. Por tanto, lejos queda ya ese 0,25% de los gobiernos del Partido Popular y hoy los jubilados y jubiladas de nuestro país cuentan con una revalorización que se actualiza todos los años conforme a la evolución del coste de la vida. Me he rayado porque me ha saltado un anuncio estando suscrito a tu canal y resulta que estoy suscrito a una cuenta sin streams que no conozco de nada. O sea, yo. Bueno, no pasa nada, no sé. A mí como empleado público no me suben el sueldo conforme al IPC, ¿eh? No, a los públicos no, porque va por otro lado. Las pensiones son importantes y familias enteras subsisten a base de jubilación. O sea, el problema de la pensión es lo mismo que hablamos de antes. ¿Subes la pensión? Bien. O sea, de hecho, lo correcto es lo que pasa con las pensiones. En todos los sentidos de la sociedad. Es decir, la inflación debe ir acompañada de la subida de los salarios, de la subida de las pensiones, de la subida de todo. Es decir, debe estar contestado. Pero no lo hace. Entonces, hay una desestructuración a nivel de presupuesto y a nivel de aumento. Hasta el punto en el que los pensionistas suben más que el resto de colectivos. Ahí también podemos analizar por qué los pensionistas lo consiguen. Primero porque es un grupo muy grande de votos, pero también porque los pensionistas son un grupo que se manifiesta mucho. Activamente, de hecho. También porque tienen más tiempo, etcétera, etcétera. La cuestión es que otros sectores no lo hacen. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿El Estado se va a interesar de aumentar tu salario más allá de lo que pueden hacer con el SMI? No. Quienes lo va a hacer eres tú, sindicatos. Y os recuerdo que las empresas con sindicatos tienen más salario de media. Eso sí.